Dios les bendiga, bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. Mi nombre es Valente Castro. Es un placer estar nuevamente con ustedes en un estudio más de la Palabra de Dios. No olvidemos lo que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Así de que tenemos ese privilegio de poder estudiar la Palabra de Dios a través de este medio. No se les olvide inscribirse a este canal y también activar la campanita. Pueden compartir estos videos. Bien, pues nuevamente bienvenidos. En esta ocasión estaremos estudiando un texto bíblico muy común para aquellas personas que lo usan para mal interpretar la escritura y así decir que el apóstol Pedro comió carnes inmundas y por ende también nosotros podemos comer carnes inmundas. Así es de que en esta ocasión pues estaremos escudriñando este versículo o este texto en sí, y vamos a ver si en verdad el apóstol Pedro comió carnes inmundas. Y el versículo que usan ellos es Hechos 15. Hechos 15, que dice así: la voz le habló por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames profano o inmundo. En otras versiones es como dice: no lo llames tú común o inmundo. La última parte es la que usan mucho, por supuesto en referencia a lo que dice anteriormente, porque dice: lo que Dios limpió, no lo llames profano, y ellos dicen que Dios limpió los alimentos. Veamos lo que dice el texto que están usando para todo el texto completo, que están usando para decir y afirmar que efectivamente el Eterno ha limpiado todos estos alimentos. Dice así el versículo 9 en adelante, dice: al día siguiente, cuando ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta, o sea, al mediodía. Sintió hambre y quiso comer, y mientras le preparaban algo, le vino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo como un gran lienzo que, atado por las cuatro puntas, bajaba hasta el suelo. En él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles, aves del cielo, y una voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pedro le contestó: no, ninguna cosa profana e impura he comido jamás. La voz le habló por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames profano. Dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo, como lo dicen en otras versiones. Antes de ver su contexto más amplio, veamos lo que dice aquí. Dice que a Pedro le vino mucha hambre, en eso le dio un éxtasis. Vamos a pensarlo de una manera sencilla. Digamos que el apóstol tuvo desvaríos o hagamos de cuenta que tuvo un sueño. En ese sueño tuvo una visión. En esa visión veía un lienzo que bajaba del cielo, atado en las cuatro esquinas. Y en este lienzo había todo tipo de animales inmundos. Entonces el apóstol, estando en ese trance, vio que estaba lleno de animales inmundos. Y luego escuchó una voz. Aparte de ver esta visión, escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Que él está diciendo que mate esos animales y se los coma. ¿Sí? Pero vean la respuesta que dice el apóstol Pedro. Pedro contestó: Señor, no. ¿Por qué el apóstol Pedro le dice no? Porque la enseñanza de ellos es que no debían de comer animales inmundos. Esa es la enseñanza bíblica.
Ahora, cuando sucede esto aquí, ya habían pasado como 10 años de cuando el Hijo de Dios estuvo en la tierra, y Él estuvo con ellos por 3 años y medio. La pregunta que yo hago aquí es, en 3 años y medio, el Señor Jesucristo no les enseñó a ellos que los alimentos ya habían sido limpios, o que iban a ser limpios cuando Él muriera. ¿O se le olvidó al apóstol Pedro? No, los animales seguían siendo inmundos todavía. La respuesta es, del apóstol es: ninguna cosa profana o impura he comido jamás. O sea, en toda su vida él nunca había comido animales inmundos. ¿Por qué ahora lo iba a hacer? Y esto le contesta Pedro a esta voz: no. Eso nos enseña que el apóstol no había comido hasta entonces animales inmundos. Entonces viene en el 15, dice: la voz le habló por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames profano. ¿Será que esto fue lo que Dios limpió? No, para nada. La respuesta la vemos en el capítulo 28. Vamos a ver el capítulo 28 y dice así: y les dijo: vosotros sabéis que es contra la ley que un judío se asocie con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame profano o impuro. O sea, la palabra profano es común también en otras versiones. Entonces no está hablando de alimentos, está hablando de personas. ¿Por qué? Porque en las enseñanzas judaicas, las tradiciones de ellos enseñan que un judío no se debe de juntar con un gentil. ¿Y cuál era el motivo? ¿Cuál era la razón? Porque el gentil no tenía la instrucción de Dios, y ellos podían comer cualquier tipo de animales y otras muchas cosas por las cuales les era prohibido juntarse con los gentiles a comer. O sea, podían convivir en otros ámbitos, pero en cuanto a comida no podían hacer eso, porque las enseñanzas eran diferentes en cuanto a la comida. Y es por eso que estaba prohibido que un gentil, para un judío juntarse con un gentil a comer, porque cuando uno va a comer con alguien es para convivir, para disfrutar de lo que está comiendo, y ellos no podían hacer eso, porque imagínese usted allí a Pedro en el convite viendo que toda la gente ahí está comiendo puercos, perros, gatos, todo tipo de animales inmundos. Entonces usted va a evitar juntarse con unas personas así. Pues esto pasaba con el apóstol Pedro. Entonces dice aquí otra vez el 28: y les dijo: vosotros sabéis que es contra la ley que un judío se asocie con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame profano o inmundo. Y luego sigue diciendo en el 29: por eso, cuando me mandaste llamar, vine sin dudar. Y luego ya exclama el apóstol Pedro, o hace la pregunta, dice: así pregunto, ¿por qué me habéis hecho venir? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual me has llamado? ¿Cuál es el motivo? Bueno, eso lo vamos a ver aquí en el versículo 1. ¿Okay? Vamos a ver el versículo 1, y es importante ver el contexto. Siempre hay que ver el contexto de un versículo que estamos malinterpretando para un mejor entendimiento. Mientras no hagamos eso, siempre vamos a correr el riesgo de malinterpretar o
apoyar una idea nuestra, y de esta manera hacer un dogma, formar una enseñanza o una doctrina equivocado, y eso se llaman dogmas o se llaman también preceptos. Así es de que, bueno, yo les invito, veamos el contexto, ¿ok? Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía la italiana, piadoso, que veneraba a Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahora bien, ¿de quién está hablando aquí? Bueno, dice aquí que había un hombre en Cesarea que se llamaba Cornelio, centurión de la compañía la italiana. O sea que este hombre era un gentil, era un hombre romano, ¿sí? Pero este hombre ya estaba asistiendo a la sinagoga, porque dice en el versículo 2, dice, piadoso, que veneraba a Dios, él y su casa, o sea, él con toda su casa. Y aparte de eso, daba limosnas al pueblo, o sea, ayudaba al pueblo. Y aparte de ayudar al pueblo, oraba a Dios. Entonces, no solamente iba a la sinagoga, sino que también era un hombre que ya había entendido o estaba entendiendo las cosas de Dios. Cuando dice aquí que era un hombre piadoso, está hablando de un hombre que ya estaba yendo a la sinagoga. No es que él más de repente empezó ahí en su entendimiento hacer cosas buenas. No, él ya estaba yendo a la sinagoga con los judíos. Solo que había cierto tipo de personas que asistían a las sinagogas en ese tiempo. Unos eran los judíos, y ellos se sentaban mero enfrente. Y luego más atrás se sentaban otro tipo de personas que se les nombra prosélitos. Estos son personas que ya estaban comprometidos a hacerse judíos. Estaban en el proceso de hacerse judíos. Ya nomás les faltaban algunos rituales que llevar a cabo. Uno de ellos era la circuncisión, y luego de ahí bautizarse. Una vez que hacen esos rituales, pues ya son parte del pueblo de Israel o del judaísmo. Pero en este caso están otro tipo de personas, que son los hombres piadosos. Los piadosos son, aparte, así le nombran piadosos a los que ayudan al pueblo, a los que hacen algo por el pueblo. Así le llaman los judíos. Pero en ese tiempo un piadoso era el que asistía y ya se quedaba mero atrás, ya cerca de la puerta, pero nada más iba a escuchar. No tenía ningún compromiso con la congregación o con la sinagoga, con los líderes de la sinagoga, porque él apenas estaba escuchando. Y luego están los que ya están comprometidos para hacerse judíos, y son los prosélitos. Bien, entonces ahí ya entendimos esa parte, quiénes son los piadosos y quiénes son los prosélitos, porque eso lo va a ver también. Si usted es un estudioso de la Escritura, lo va a ver a través de la Escritura. Por ejemplo, en Hechos, allí habla de los piadosos. Había judíos, había prosélitos, ¿ok? Ahí en Hechos 2. Ok, vamos a continuar en el versículo 3. Veamos lo que dice. Este vio claramente en visión como a la hora novena del día, o sea a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba en su cuarto y le decía, Cornelio. En este caso, a esa hora, este hombre vio en visión a un ángel que entraba a su casa. Él se le apareció ahí y empieza a platicar con Cornelio. Entonces en el 4 dice así: él lo miró fijamente y espantado preguntó, ¿qué quieres, Señor?
el ángel le dijo: tus oraciones y limosnas han subido como un memorial ante Dios. Envía ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, de sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Apenas el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de su confianza. Después de contarles todo, los envió a Jope. ¿Se dan cuenta? Es allí donde es importante entender todo el contexto, porque aquí está hablando de 3 personas que eran inmundas para los judíos. O sea, eran impuros, y ellos no se podían juntar con gentiles. Entonces, debido a esta visión que tiene Cornelio, y Cornelio, debido a que era un hombre piadoso y hacía oración y hacía limosnas al pueblo, Dios vio todas estas acciones que él estaba haciendo y se creó un nombre ante Dios, un hombre de buena reputación. Y entonces Dios manda un ángel para decirle que está bien lo que está haciendo, por decir algo así, ¿no? Pero le falta algo, y es que alguien le instruya más, que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer para ser parte del pueblo de una manera más sencilla. Y es por eso que le dice: envía a personas que vayan a traer a Pedro, a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y que mora en una casa de un tal Simón, que es curtidor y que tiene su casa junto al mar. Entonces Cornelio organiza un grupo de personas para que vayan a traer a Pedro hasta Jope, y en ello consigue a 2 personas de sus criados, 2 criados y a un soldado para que los fuera acompañando. Y es por eso que después de eso vemos la visión que tiene el apóstol Pedro, y es para decirle que van a ir en visión. Le está mostrando de una manera simbólica que van a llegar con él 3 personas que para ellos son inmundos. Por eso le dice: lo que Dios limpió, no lo llames, tú no lo llames inmundo, ¿sí? Por eso dice aquí que vio en el cielo, dice en el 11, vamos a leer otra vez: se vio el cielo abierto, y que descendía algo como un gran lienzo, que atado por las 4 puntas bajaba hasta el suelo, y en él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles, aves del cielo, o sea que todos esos son animales inmundos. Y una voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pedro contestó: Señor, no, ninguna cosa profana e impura he comido jamás. Y luego dice en el 5, la voz le habló por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames profano. El 6 dice, y aquí está la clave, aquí está lo que está representando a los 3 hombres que venían para llevarse a Pedro. Vean lo que dice el 16. Esto sucedió 3 veces. ¿Cuántas personas venían para invitar a Pedro que fuera con Cornelio? 3, 2 criados y un soldado. Y todos ellos son gentiles. Por eso se le aparece en el cielo este lienzo por 3 veces, representando a 3 personas. Entonces el 17 dice: mientras Pedro pensaba qué significaba esa visión. Recuerden, es una visión, no es real, no es algo que estaba sucediendo real. Pedro nunca comió animales inmundos. Dice: mientras Pedro pensaba qué significaba esa visión, los hombres enviados por Cornelio
averiguando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, llamaron y preguntaron si Simón Pedro posaba ahí. Mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo: 3 hombres te buscan. Ahí está. Levántate. Dice: levántate y ve con ellos sin dudar, sin vacilar, porque yo los envié. Recordemos que era prohibido para ellos, ¿ok? Era prohibido para ellos juntarse con un gentil. Y aquí en visión Dios le está diciendo que vaya, que no hay problema, que no tiene por qué temer. Entonces el 21 dice: entonces Pedro descendió a los hombres enviados por Cornelio y les dijo: yo soy el que buscáis. ¿Por qué habéis venido? Ellos respondieron: el centurión Cornelio, varón justo y respetuoso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación judía, ha recibido aviso de un santo ángel que vayas a su casa para que oiga tus palabras, o sea, para que le instruya, vaya, para que le instruya, para que él tenga parte del pueblo también. El 23, entonces los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente Pedro fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo reunido a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a recibirlos, postrándose a sus pies, adoró. Pero Pedro le levantó diciendo: levántate, que yo también soy hombre. Hablando con él, entró y halló que muchos se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis que es contra la ley que un judío se asocie con un extranjero y lo visite. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo o profano, como dice aquí, o impuro. Bueno, pues aquí está la respuesta. Dios ya le ha mostrado que a ningún hombre llame como un inmundo. O sea que sí puede ir con estos personajes. Porque pues esto era una enseñanza rabínica y no una enseñanza de Dios. Pero hasta cierto punto tenían razón, porque es muy difícil convivir con alguien en una comida que está comiendo de animales inmundos. Eso es entendible. Yo creo que hasta hoy el judío es muy raro que se pueda juntar con un gentil por esa misma razón. Que existía estas leyes para los judíos de que no se juntaban con ellos porque eran gentes inmundas, gentes que comían de cualquier carne inmunda. Pero bueno, con eso estamos aclarando que efectivamente Pedro no comió animales inmundos y que la visión que vio era para enseñarle que se está tratando de hombres que iban a ir a su casa para llevárselo con Cornelio. Bien, vamos a ver un último texto, y este lo encontramos allí en Primera de Pedro. Ya con eso vamos a terminar el estudio de hoy. Vamos a ver la carta de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Nada más para confirmar que el apóstol Pedro no había comido animales inmundos. Dice así: por eso ceñid vuestras mentes, sed sobrios y fijad toda vuestra esperanza en la gracia que os será dada cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, no os conforméis con los malos deseos que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia. Vean lo que dice así: como hijos obedientes, personas que obedecen la palabra de Dios, ya no hagan lo que hacían antes, porque lo que hacían antes era por ignorancia, no tenían ni idea lo que decía la palabra de Dios. Pero ahora que ya la conocen,
pues ahora sí, compórtense bien como buenos hijos de Dios. El 15 dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. Fíjese bien, dice en toda vuestra conducta, y esto incluye en cuanto a los alimentos, en cuanto a la alimentación. Ok, entonces en el 16 dice, pues escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí está la respuesta. ¿De dónde tomó el apóstol Pedro esta cita? Bueno, él la toma de Deuteronomios capítulo 11, versículo 44 y 45, y ahí está hablando de la alimentación, de qué puedes comer y qué no puedes comer. Y hasta aquí el apóstol Pablo está aplicando esta enseñanza. Entonces está bien claro, el apóstol Pedro nunca enseñó que había que comer cosas inmundas y tampoco él las comió. Creo que está claro. A mí me da mucho gusto que hayamos entendido. No se les olvide, el título de este estudio es ¿el apóstol Pedro comió carnes inmundas? No comió carnes inmundas. ¿Será que Dios limpió los alimentos? No, Dios no ha limpiado los alimentos todavía. ¿Será que con acción de gracias quedan limpios? No. Bueno, ese texto lo vamos a ver en el siguiente estudio. Ok, así es de que vamos a terminar. Les voy a invitar a que se suscriban a este canal, que activen la campanita y también pueden compartir este video. Pueden ver los otros videos también, que son bien importantes. Hay unas bases importantísimas para un mejor entendimiento. Este ya es el tercer video que estamos estudiando acerca de los alimentos, si se pueden comer o no se pueden comer. Así es de que gracias por acompañarme. Dios les bendiga y bueno, nos vamos a ver en el próximo estudio.